Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro grupo de estudio del Centro Jantepose. Continuamos con el estudio del libro La Deidad, el Cosmos y el Hombre. Comenzamos nuestro estudio hoy en el subtítulo acerca del autor, que nos va a dar una guía de quién es Geoffrey Farley. Geoffrey Farley nació en Inglaterra en diciembre de 1909. Tuvo una educación convencional en dos internados. Se matriculó en la Universidad de Londres, haciéndose aprendiz de ingeniería, asistiendo a la escuela nocturna de Manchester College of Technology, de la cual llegó a ser asociado. Sirvió 6 años en el ejército en el Real Cuerpo de Señales, dejando el servicio como mayor. Ha dado conferencias en muchos países alrededor del mundo y ha ocupado gran cantidad de cargos en la Sociedad Teosófica en Inglaterra, Abdiar, incluyendo un periodo como secretario general entre 1969 y 1972. Ha escrito varios libros teosóficos como ¿De qué se trata la teosofía? ¿Cuándo morimos? Explorando el más allá, y panfletos y artículos como La teosofía, religión de sabiduría, El doble etérico, Efectos trascendentes de un supuesto falso y un manifiesto acerca del futuro de la sociedad teosófica, entre otros. Ha dado la prestigiosa conferencia Blavatsky en la convención anual de la Sociedad Teosófica Inglesa sobre la vida, la muerte y los sueños. Sirvió un periodo como miembro del Consejo General de la Sociedad en Adyar, India, y fue miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Europea por varios años. Es fundador del Blavatsky Trust de Inglaterra. El siguiente es un relato interesante contado por el mismo Farley. Cuando era niño, Geoffrey Farley era de una naturaleza un tanto devota. Fue educado en la fe anglicana y desde temprana edad sentía que debía haber algún significado en los servicios religiosos. A los 16 años se preparó de manera muy seria para recibir su confirmación, creyendo implícitamente en cada palabra de su instructor. Sin embargo, al realizarse la ceremonia, él no sintió nada, sino que el hecho fue para él, en realidad, un anticlímax, sin llegar a realizar ninguna de sus expectativas. Esto hizo que surgieran en él muchas dudas y preguntas acerca de lo que realmente era la religión. A partir de este momento y durante muchos años, entró en una búsqueda consciente hacia el descubrimiento, preguntando a mucha gente y leyendo muchos libros, tratando de descubrir los hechos fundamentales de la existencia, de la naturaleza, del cosmos y muy particularmente la de Dios y su relación con tal entidad en caso de que existiera una tal. Sus investigaciones durante varios años no produjeron nada significativo hasta que, como resultado de un encuentro aparentemente casual, recibió algunos libros. Estos eran obras escritas por Cyril Scott y comprendían lo que es conocido como las series del iniciado. En ellos se narra la historia de un maestro de sabiduría en el ambiente del mundo occidental y de su impacto sobre la gente que encontraba. Estos libros le hicieron pensar y fueron una fuente de inspiración. Al final del último libro había una bibliografía con una nota en la que se decía que esos libros podían obtenerse en la biblioteca de la Sociedad Teosófica. De aquí en adelante, la búsqueda ya no tuvo límites. Todo un continente de conocimiento estuvo a su disposición para ser explorado. Geoffrey Farley pasó entonces todas las horas de las que pudo disponer, aparte de sus estudios formales, para llegar a ser ingeniero eléctrico, en las noches, durante los fines de semana y en vacaciones, leyendo y estudiando. Después de algunos años de hacer esto, comenzó a creer que realmente sabía algo. Hay un adagio en la Biblia que dice: llamad y se os abrirá, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y esto parece ser el enunciado de una ley.
A pesar de todas sus lecturas, Geoffrey Farthing siempre sintió que le faltaba algo de vital importancia. Pero cualquiera que esto fuere, no estaba formulado y era un completo misterio. Su búsqueda apasionada y prolongada estaba evidentemente creando, sin embargo, una demanda. De alguna manera estaba tocando y pidiendo en el camino correcto, aunque en ese tiempo él lo ignoraba. Luego vino una completa ruptura en todo el proceso. En 1938 comenzó la guerra. Farthing se había enlistado previamente en el ejército territorial de voluntarios y al estallar la guerra fue llamado de inmediato al servicio. Durante 5 años sirvió en diferentes puestos en comunicaciones militares. Siempre había tenido un gran interés por la radio, por lo que al inicio en las Fuerzas Armadas pasó mucho tiempo enseñando y entrenando a otros en la telecomunicación. Y aunque llegó a ser un oficial de mando en una unidad técnica especial, al final de la guerra nunca estuvo en el servicio activo fuera de Inglaterra. Es importante hacer notar que durante sus 5 años en el ejército quedó suspendido todo su interés por lo teosófico. Era como si la luz hubiese sido desconectada, no teniendo ningún interés en lo que para él había sido tan dominante. Sin embargo, con el fin de las hostilidades en Europa, su interés volvió súbitamente a aflorar y por un año y por un extraño capricho de la fortuna, se encontró en circunstancias muy confortables sin ningún serio deber. Cómodamente aposentado en una bella casa, con sirvientes que cuidaban de todas sus necesidades, por lo que pudo pasar muchas horas cada día leyendo la doctrina secreta, lo cual duró por un año. Posteriormente, fue desmovilizado, regresando a la vida civil a Leeds, en donde se afilió a la logia teosófica local, habiendo llegado a ser, mientras tanto, miembro de la Sociedad Teosófica de Abdiar. Debido a su previo conocimiento adquirido por sus lecturas, fue pronto descubierto por los miembros de su logia y casi de inmediato comenzó a dar conferencias. Un día, sin embargo, la conferencia fue dada por una persona de edad avanzada y al terminar, nuestro autor se acercó al conferenciante ofreciendo llevarlo a su casa en su automóvil, un viaje de unos 15 kilómetros. Durante este corto viaje, algo sin embargo ocurrió. Nuestro autor le dijo que iba a dar una conferencia el siguiente domingo. Su pasajero parecía interesado y le preguntó qué era de lo que iba a hablar. Farthing le dijo, e inmediatamente el viejo caballero, sin saber exactamente de lo que en realidad hablaría nuestro actor, dijo de manera totalmente enfática que no sabía de lo que estaba hablando. Esto hizo más bien sulfurar a Farthing, el cual continuó diciéndole que había pasado muchos años estudiando el tema. Sin embargo, sin discutir, el viejo caballero se limitó simplemente a repetir sus palabras. Esto hizo comenzar una larga asociación. De alguna manera, Farthing sentía que el viejo caballero sí sabía de lo que estaba hablando y que era algo que valía la pena averiguar. Durante 2 años lo visitó en su muy simple casa, una vieja cabaña de madera del ejército que databa de la Primera Guerra Mundial, encaramada sobre una ladera de una colina desde la que se contemplaba un hermoso valle. Nuestro autor sufrió muchas humillaciones de mano de este anciano, el cual, a cualquier cosa que dijese Farthing, siempre contestaba que tú no sabes de lo que estás hablando. Y sí, Farthing trataba de justificarse a sí mismo. El anciano solo decía, no estás escuchando. Y esto lo seguía repitiendo. La conversación era extremadamente difícil. Tú no sabes de lo que estás hablando y no estás escuchando. Eran frases que repetía una y otra vez. Nunca llegó a saber Farthing por qué persistía en sus visitas, excepto que la conversación del anciano era verdaderamente una fuente de inspiración y era pronunciada en un fuerte y hermoso lenguaje. Sin embargo, sin que él se diese cuenta, estaba ocurriendo un proceso el cual culminó en un clímax. No hay palabras para describir adecuadamente lo que pasó, excepto que era una experiencia iniciatoria. A Farthing le pareció
que un día sí estaba escuchando realmente lo que decía. Esto fue más bien una experiencia psíquica, más que física. Y de pronto la conciencia hizo explosión, liberándose de las limitaciones de la mente pensante, llena de conocimiento libresco y una gran cantidad de experiencia de vida, toda interpretada a la luz de las ideas. Hasta entonces, Farthing no había ciertamente sabido de lo que estaba hablando. Había memorizado e imaginado mucho. Por ejemplo, tenía muchas ideas acerca de Dios, pero no conocía a Dios. Habiéndose liberado su conciencia de todo el equipaje mental que había andado llevando por largo tiempo y que de hecho se había hecho cada día más pesado, aunque preciado, llegó a experimentar un alivio y gozo casi indescriptible. Le parecía que hasta ese momento había sido como una joven gaviota plenamente emplumada pero posada sobre el borde de una roca en lo alto de un acantilado, por arriba de la agitación producida por las olas al estrellarse por debajo de él. La presencia y energía del anciano fueron como una presión ejercida sobre el joven pájaro para sacarlo de su cascarón. Y esto es lo que eventualmente ocurrió. Sin embargo, el joven pájaro, en vez de precipitarse a su destrucción al fondo del acantilado, sobre las rocas y las olas del mar, descubrió que tenía un par de alas que con seguridad lo sostenían en un ambiente totalmente nuevo. Él simplemente se elevó al vasto empirio en donde se encontró a sí mismo, solo pero autosuficiente. De aquí en adelante, el anciano nunca dijo, no sabes de lo que estás hablando. Después de este incidente de liberación, Farthing, que hasta entonces había continuado entusiastamente sus estudios, y cuando tenía la oportunidad, impartía lo que había descubierto. Se encontró ahora a sí mismo inseparable, por así decirlo, de su tema. Su vida, su visión de la naturaleza y de los procesos del cosmos ahora se relacionaban con él mismo. No sabía lo que él era. No tenía una definición como no la tiene un hombre operando normalmente en su personalidad. Él sentía ahora que él mismo era algo, pero no podía explicar, ya que no parece haber respuesta a esta cuestión. Y en todo caso no viene al caso, ya que el universo solamente es. Y la única palabra con sentido sería quizás la de conciencia. Entonces, bueno, esta es una pequeña reseña que nos hace el autor para que tengamos algo de contexto de quién es Geoffrey Farthing y cómo comenzó su aventura en los estudios teosóficos. Ever, María, adelante. Gracias, Caro. Gracias, hermanos. A mí me gustó mucho esta reseña de su vida que incluye el libro, en tanto que me parece que nos habla de cosas importantísimas para nosotros mismos, ¿no? Como este asunto de entender que por más que crezcamos en lo intelectual dentro de la teosofía, eso no sirve hasta que no logramos realmente experimentar las leyes de la naturaleza de alguna manera, ¿no? Y también la importancia de domar nuestra personalidad, porque finalmente ese anciano de la cabaña, pues, era su guía para domar esa personalidad, ¿no? Y permitir que realmente obrara su discernimiento más allá y que lograra alcanzar los niveles que logró alcanzar, ¿no? Eso me pareció muy, muy hermoso, ¿no? Y finalmente, pues, creo que me lo apropio, ¿no? Como una enseñanza importante, ¿no? Por supuesto, no, yo no soy nada que ver con ese grado de intelectualidad, pero sí como esta preocupación por hacer, más bien, no es una preocupación, sino como dedicarnos a vivir la teosofía, no solamente estudiarla, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias, Bermaris. Y eso, como comentas, debe ser una inspiración para todos, porque ¿de qué nos sirve o de qué nos vale aprendernos todo al caletre de memoria si no lo estamos poniendo en práctica? Y de eso creo que se trata la teosofía, no solamente de aprender conceptos y de aprender
eh, citas, etcétera. Lo importante es qué impacto tiene ese conocimiento en nuestra vida, cómo la vamos a poner en práctica en nuestro diario vivir. Y más aún, como nos explica él en su texto, vivenciarlo. Por eso siempre el anciano le decía, no sabes de lo que estás diciendo porque aún no lo había experimentado. Quizás a muchos de nosotros nos pasa eso, pero con estudio, con dedicación, con meditación, en algún momento nosotros también vamos a poder vivenciarlo y comprobarlo. Mientras tanto lo tomamos como una hipótesis, pero por algo hay que empezar, es nuestro primer paso. Y a medida que vayamos avanzando y elevando conciencia, nosotros vamos a ser testigos en primera fila porque vamos a hacer o sea, vamos a experimentar todo ese conocimiento y todas esas experiencias. Así que es también para mí inspirador, como dices tú, Bernardo. Muchas gracias. Enrique, adelante. Sí, yo colaboro lo mismo, sus experiencias, porque fíjate, yo nací también en la iglesia católica y lo mismo que experimentó con respecto a, a todos los rituales que hacen, que el bautismo, que la consagración, que la comunión, eh, yo no sentía nada. Yo recuerdo eso igual que yo no sentía nada, pero estaba en una familia católica y tenía que quedarme callado, que no podía eh, opinar de un disgusto o de una simple opinión de explicar así como él lo dice, que la confirmación, nada de eso se siente. Eso, después que yo he entrado a la teosofía y he sido grande, me he dado cuenta que son como pequeños negocios de esos centros religiosos, ya que siempre hay que dar una cuota de dinero para este tipo de ceremonias. Y a veces me pongo a pensar, y si la teosofía pidiera cuota de dinero para meditar, cada vez que uno se pusiera a meditar, tuviera que llevar una cuota. Yo creo que fuera como la misma cosa, pero fíjate la diferencia que existe en cualquier ceremonia que uno haga. Son cosas libres, sin costo. Pero estoy por ahora lo mismo que eso, esa experiencia y como él explica. Muchísimas gracias. Y me disculpan si hay algunas religiones por aquí en este grupo. Gracias. Gracias, Enrique. Sí, y ciertamente creo que la mayoría, todos provenimos de hogares religiosos, hogares católicos, evangélicos, de alguno de esos, y seguimos siempre en esa búsqueda, porque quizás esos ritos no significaron nada, simplemente era algo externo. Y de eso se trata la teosofía, de que haya un cambio interno en nosotros, pero un ritual que no entendemos y que no hace un cambio en nosotros es inútil. Y de eso, pues se trata. Y en cuanto a lo lo que hay que pagar y todo eso, Blavatsky siempre dijo que todo este conocimiento a ella le fue dado de manera gratis. Bueno, digamos gratis económicamente porque ella, por supuesto, necesitó esfuerzo, necesitó energía para todo esto, porque esto no se le da, nadie lo tiene gratis, por esfuerzo propio. Pero dijo que prefería morirse de hambre antes de cobrar por un conocimiento que a ella le fue dado de manera gratis. A veces uno entiende que las organizaciones deben quizás cobrar algo como para sustentarse, pero estos estudios, lo religioso, lo espiritual, no debe estar relacionado con nada monetario. O sea, nuestro trabajo con el que pagamos nuestras cuentas debe ser uno. Y todo esto, lo demás, es un servicio. Así también lo entiendo yo. Gracias, Enrique. Daniel, habías levantado la mano. Adelante. Sí, gracias. Bueno, muy interesante también lo que dijo Bermari y Enrique, pero viendo un poquito, yo haciendo el análisis, no el análisis, ¿no? Sino la interpretación de lo que nos quiere quizás decir el autor, ¿no? Aquí en su biografía, que lo más seguro es que no haya sido él el que la escribió, ¿no? Porque no creo que haya sido una autobiografía. Alguien escribió este pasaje tan bonito de él, tan interesante, pero llevándolo quizás a la parte personal de cada uno, y hago esa pequeña reflexión,
que él consiguió, o nos dice el texto, que consiguió una persona que lo estuvo guiando, ¿no? Y le hacía ese reproche de que no conocía nada. Pero fíjense, cuando todos tomamos estos libros que a veces son tan difíciles para nosotros, La Doctrina Secreta, La Voz del Silencio, cualquier otro libro que nos entrega la Teosofía, o cualquier otra doctrina esotérica, ¿no? Cuando nos sentamos a leerlo, a tratar de entenderlo, hay como esa voz interna que nos dice: no sabes nada, no lo has comprendido, y eso es lo que quizás nos lleva adelante a seguir investigando, a seguir buscando, para tratar en algún momento de alguna vida, pues llegar a, como dice aquí el autor y lo dijo Bernari también, a esa unión, ¿no? A ese despertar, ese verdadero despertar que nos lleve quizás a poner en práctica y a conocer realmente lo que se nos quiere decir en todos estos libros. Entonces, claro, lo está poniendo como, lo veo yo, esa es mi opinión, ¿no? Como una persona que lo estaba guiando, pero creo que cada uno tenemos esa vocecita interior, así como siempre se nos dice, ¿no? Las dos vocecitas, el del bien y el del mal, pero en este caso es la voz que nos está diciendo: mira, no es lo que piensas, no estás en lo correcto, sigue investigando, sigue buscando, y es lo que yo siempre veo, que este tipo de literatura nos incita a seguir buscando y a seguir investigando por nosotros mismos. Gracias, Caro. Gracias, Daniel. Sí. Así es, y a medida que nosotros vamos estudiando, vamos aprendiendo más, nos vamos dando cuenta que no sabemos absolutamente nada. Así como dice Sócrates, solo sé que nada. Así, a medida que aprendemos un poquito más, entonces decimos: ay, pero es que no sé nada. Y seguimos estudiando y seguimos comprobando que no sabemos nada. Pero hay que seguir esforzándose, hay que seguir estudiando y hay que seguir preparándose. Pero preparándonos en algo que sea trascendental, porque la idea es que no solamente iluminarlo, ese debe ser nuestro destino, el llegar a ser un adepto, pero ir en el camino sembrando flores. O sea, que ir llevando una vida virtuosa, bonita, trabajando en ser mejores seres humanos y hacer de este mundo algo mejor. Introducción a la parte 1. La ciencia esotérica puede ser definida como un conjunto de enseñanza religiosa, filosófica y científica que forman el núcleo de una tradición de sabiduría universal y eterna. Es religiosa ya que está interesada en el origen fundamental del ser y de la relación del hombre con él. Es filosófica ya que abarca las grandes cuestiones del origen y naturaleza del hombre y del universo y de la interrelación de las partes dentro del todo. Es científica dado que sus métodos son esencialmente empíricos y sus exponentes han probado y corroborado individual e independientemente las enseñanzas recibidas por sabios de generaciones anteriores. La ciencia esotérica es, por lo tanto, conocimiento de las verdades de la existencia, un conocimiento adquirido desde tiempo inmemorial a través del desarrollo de facultades que posee toda la humanidad, pero que permanecen en la mayoría de nosotros en un estado latente. La ciencia esotérica se refiere a un conocimiento profundo y oculto sobre la naturaleza del universo, del ser humano y de las leyes que rigen no solamente lo visible, sino que también las que rigen todo lo invisible. A diferencia de la ciencia convencional, que se basa en la observación empírica, o sea, que se basa en la experiencia directa o en la evidencia observable, que es información que recopila a través de los sentidos o mediante instrumentos que extienden nuestras capacidades sensoriales, como son los termómetros, los microscopios, los telescopios, etcétera, y en la experimentación externa. Entonces, la ciencia esotérica se basa en la intuición espiritual, en la meditación profunda y en el conocimiento que es transmitido por iniciados a lo largo del tiempo. La palabra esotérico proviene del griego y significa volverse hacia el interior. Y se refiere a las enseñanzas reservadas a un reducido número de personas. Entonces, esotérico es todo aquello que tiende a elevar. Es un conocimiento oculto a los sentidos porque está más asociado a lo metafísico. Algo esotérico es de carácter sagrado y es para seres de estados elevados de conciencia.
porque conlleva al desenvolvimiento de poderes psíquicos y de poderes espirituales. Ahora, con el tiempo, el significado pues, de la palabra esotérica se ha ampliado para incluir a cualquier conocimiento, cualquier práctica o cualquier creencia que sea misteriosa o que sea de difícil acceso o de difícil comprensión para la mayoría de las personas. Y que, por supuesto, a menudo se asocia con lo oculto, con lo místico o con lo espiritual. Toda religión y cultura tiene su tradición de profetas y videntes. En la literatura del esoterismo se hace referencia a ella bajo varios nombres: adeptos, iniciados, rishis, mahatmas, mahagurus, maestros de sabiduría. Aunque plenamente humanos, ellos han rebasado las limitaciones de la humanidad común y corriente por medio de su propio esfuerzo, a través de un largo y riguroso entrenamiento de sí mismos durante muchas vidas. Ellos han pasado más allá de los niveles del hombre y mujer ordinarios en estatura intelectual, santidad de vida e iluminación espiritual. Perdón. De acuerdo con las leyes de la fraternidad oculta en la que han entrado, sus poderes, bien reconocidos en la literatura del yoga, son solo utilizados para el avance de la raza humana en su progreso evolutivo. Y lo que es más, ellos afirman que el conocimiento y poderes que poseen y demuestran son accesibles a todos aquellos que quieran llevar a cabo las disciplinas por las cuales y solo por las cuales todo tal logro es posible. La presencia de maestros, de gurús, de iniciados, rishi, mahatmas, aquí como nos los habla el texto, en cada religión o en cada cultura, cada tradición, es una constante universal que responde a las necesidades fundamentales de la experiencia humana y de la transmisión de ese conocimiento espiritual. Ellos han comprobado y han experimentado los conocimientos que transmiten. Son los guardianes de esa sabiduría que es acumulada a lo largo del tiempo de la existencia del mundo, del universo. Y además se encargan de su preservación para que esta información no se distorsione o no se pierda. Ellos también, como nos dice el texto, transitaron el mismo camino que nosotros estamos recorriendo, marcado por el error. Pero ya lograron aprobar, por decirlo de alguna manera, el reino humano y pasaron al siguiente reino, al reino dianichofánico. Y la vida física para ellos no tienen más lecciones que enseñarles. Entonces ellos sí reencarnan es por ayudar a la humanidad, pero ya no tienen acá nada que aprender, han pasado al siguiente nivel. Entonces ellos, mediante su desarrollo espiritual, han alcanzado conocimientos y poderes trascendentales. Por eso se les llama también maestros en la ciencia de la filosofía esotérica. Ellos velan y dirigen el progreso de toda la humanidad, encarnado o no. Y lo más importante es que con su propio esfuerzo se convirtieron en lo que son. Ellos no fueron hechos así. Algunas personas los confunden con dioses, les rezan, les piden cosas, pero ellos no constituyen una entidad a la que pueda aplicársele ese término. Pero sí son modelos de inspiración y de ejemplo. La literatura de la ciencia esotérica es extensa, tanto en su presentación antigua como en la moderna. Sus doctrinas son la fuente de las grandes religiones, aunque el tiempo, la ignorancia y la corrupción humana han distorsionado las verdades originales y oscurecido el profundo significado del simbolismo con el que fueron inevitablemente ataviadas. Sin duda alguna, un retorno a la prístina fuente original debe disturbar radicalmente el apego a enseñanzas exotéricas más conocidas y arraigadas. Se necesita valor para desligarse de las formas de pensar
populares y generalmente aceptadas, abandonando con ello la seguridad de los patrones comunes de creencia por el aún no explorado territorio de las tradiciones esotéricas. Las enseñanzas originales que dieron forma a las religiones no eran las versiones esotéricas, las públicas y las más conocidas, sino que fueron doctrinas más profundas y ocultas y a veces no, la mayoría de las veces fueron expresadas por el simbolismo, como dice el texto. Los símbolos son métodos para conservar conocimiento trascendental. Una figura, un símbolo, puede revelar y ocultar al mismo tiempo, pero para el que sabe, pues el símbolo es evidente y lo reconoce. Los símbolos son velos para que las personas no preparadas no reciban el conocimiento de esos secretos divinos, con lo que pudieran hacer daño. Y además de hacer daño, pues pudieran también degradar las cosas espirituales. Y eso es lo que pasa con la mayoría de las religiones, como nos comentaba hace ratico Enrique, que las religiones nos incitan a una fe ciega, a creerle algo a alguien. Y ese alguien generalmente es una persona de autoridad. Y el que acepta ciegamente está cerrando su inteligencia. La mayoría de las religiones son ortodoxas. Ellas están creando trincheras, o sea, nos encierran y no nos dejan salir. Aunque algunas de ellas abren camino, pero sus dirigentes las corrompen. Espero, como dijo también Enrique, no ofender a nadie. Durante el siglo XIX, la señora Blavatsky le dio a sus valientes manos la tarea de liberar la mente del hombre occidental de su servidumbre a lo convencional y a lo autoritario. Cuando nosotros emprendemos estudios esotéricos, debemos tratar de dejar a un lado lo emocional, nuestras preferencias también, porque las emociones no nos dejan pensar, las emociones ciegan la mente. La verdad va más allá de las emociones y de que esto me gusta o esto no me gusta. Esos gustos personales la mayoría de las veces no tienen nada que ver con la realidad a la que nosotros podríamos tener acceso. Entonces, es necesario que abandonemos los gustos o ideas que tengamos. Deberíamos tener una mente abierta, una mente receptiva para recibir con claridad y, por supuesto, luego estudiarlo, meditarlo y cada uno sacar sus propias conclusiones. Aquí no se trata solamente de aceptar ideas, de porque lo leímos, porque fulanito lo dijo, no. Aquí es escuchar, es estudiar, es nosotros investigar y sacar nuestras propias conclusiones. Pero tampoco tenemos que menospreciar las ideas que no sean parecidas a las nuestras, porque de repente escuchamos ya una idea y ya la descartamos, porque no es parecida a la nuestra. Entonces, tampoco podemos menospreciarla. Vamos a investigar, a ver si eso es cierto o no es cierto. Hay que tener ese discernimiento para borrar lo que uno sabe o lo que uno cree que sabe, que además la mayoría de las veces no está en sintonía con la armonía del universo, con lo que nos ayuda a elevarnos a la evolución. Tenemos muchísimas creencias, tenemos valores falsos, o simplemente a veces lo que tenemos son pequeñas realidades. Creemos cosas porque nos las dijeron, porque las leímos, porque nos las inculcaron en casa, en la escuela, los maestros de escuela me refiero, o porque lo escuchamos en una conferencia, etc. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestro propio trabajo, nuestro trabajo de investigación, porque una sombra de una creencia es una superstición, y las sombras y las creencias falsas nos anclan. O sea, esas conjeturas son información inútil que nos va a crear miedos, nos crean limitaciones. Así que lo heredado no siempre tiene que albergarse. Tenemos que tener ese discernimiento para pensar, para ir más allá de lo que nos está diciendo alguien. La información que se nos da en Teosofía no es para que nos guste, es para que la entendamos, o por lo menos tratar de entenderla y para que actuemos de manera correcta.
La enseñanza esotérica generalmente va alineada con aspectos científicos y tiene sentido común, tiene lógica. Además, información que trae armonía. Entonces, de eso se trata, de que nosotros con esa información, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? ¿Cómo puedo mejorarlo? Es Salomón, adelante. Sí, gracias, Caro. Oye, pues qué interesante. Más que nada, yo quisiera hacer una pregunta a todos los que estamos en el grupo. Si, cuando nosotros encontramos una persona y tenemos alguna conversación con esa persona que no estudia teosofía, nosotros, bueno, yo por lo menos, yo no digo, es que esto y esto y esto, así y así, sino que digo, la teosofía nos enseña esto y esto. Porque pues yo no tengo un testimonio fuerte como para afirmar algo, ¿no? Entonces yo siempre digo, bueno, mira, yo estudio teosofía y la teosofía nos enseña esto y esto y esto. No sé qué opinan los demás. Gracias. ¿Alguien tiene algún comentario para hacerle a Salomón? A cada quien le llega su momento. Hay personas que realmente no están preparadas para estos estudios. Para estos estudios hay que tener siempre como un poquito de mente abierta. No todo el mundo está preparado. Quizás muchos de los que estamos aquí, nuestra familia ni siquiera se interesa, a pesar de nosotros haberles hablado. Entonces, lo que tenemos que hacer es que todo el mundo tiene su momento. Con la persona que yo comencé a estudiar teosofía, quien ya no está en este mundo, y por quien tengo un enorme cariño y agradecimiento, que fue con quien comencé en esto, él siempre nos decía y nos enseñaba, los estudiantes de teosofía no somos testigos de Jehová. O sea, nosotros no vamos a estar tocando puertas tratando de convencer a nadie. Si sale el tema, empezamos a hablar de algo de espiritualidad, nosotros comentamos, o como dice Salomón, en la teosofía nos dicen eso. Bueno, es cierto, ahorita lo vemos como una hipótesis, porque no lo podemos comprobar. Pero a medida que nosotros expandamos conciencia, vamos a tener esas facultades para comprobarlo. Mientras tanto, lo damos por cierto, porque creemos en los maestros de sabiduría, que fueron los que entregaron esta información. Lo que sí es, creo que muy importante es nuestro comportamiento. Cómo nos comportamos con esas personas o con cualquier otra persona en nuestra sociedad. Y eso es un testimonio fuerte, yo digo, ¿no? Gracias. Sí, hay que tener coherencia, porque ¿qué hacemos con recitar una estancia de la doctrina secreta y después vamos haciendo desastres en nuestra vida desde una manera ética, moral, ¿verdad? Hay que tener coherencia y congruencia en lo que hacemos, en lo que pensamos y en lo que sentimos. Es un trabajo difícil, pero para eso estamos aquí, en el plano físico, para mejorar. Gracias, Salomón. Gracias a ti. Chao. Ver María, adelante. Gracias, Caro. Yo lo que quería decir es que de pronto creo que lo que acabas de mencionar es correcto. Y también, bueno, lo que dice Salomón, ¿no? Porque a veces, digamos que hay como un límite muy, muy ligero entre no digo nada por discreción real o por sí, por discreción real, y otro no digo nada porque me da miedo enfrentar a los demás con ideas diferentes, ¿no? Y no quiere decir esto confrontarnos, ¿no? Por ejemplo, sobre todo con la familia, si no está de acuerdo, etcétera, ¿no? Pero sí como decir, bueno, yo en la teosofía he encontrado cosas muy valiosas y como decían, ¿no? Pues lo muestro con mi ejemplo, pero también nos encontramos a veces muchas personas tan hermosas que no saben ni qué es teosofía, pero que en realidad su vida transcurre como la de un verdadero teósofo, ¿no? También eso, digamos que hay que reconocer y nunca dejar de lado, ¿no? El hecho de que hay personas que sí tienen el corazón en la teosofía, aunque nunca hayan abierto un libro relacionado con el tema. Es todo lo que quería decir. Gracias. Gracias, Bermari. Sí, hay mucha gente que está en otras escuelas de sabiduría o escuelas de filosofía o simplemente en ninguna, pero tiene una vida virtuosa y quizás se comporta a veces hasta mejor que alguien que estudia teosofía. Entonces de eso también se trata, de cómo nos comportamos, de qué hacemos por mejorar. Gracias, Bermari. Buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien?
Quería hacer dos comentarios. El primer comentario es que nadie tiene la verdad absoluta y se supone que dentro de la teosofía está el estudio comparativo de religiones, filosofía, arte y todo lo demás, ¿no? Entonces, esa parte es comparar, pero nadie tiene la verdad. Y el segundo punto es que la congruencia es muy importante porque nosotros al estudiar estos parámetros espirituales y filosóficos, nos invita a tener una coherencia íntegra entre lo que pensamos, actuamos y decimos. Mantener un equilibrio armónico en todas las enseñanzas que nosotros tenemos, porque al final de cuentas es el ejemplo que vamos a dar y es lo que van a percibir la gente que está a nuestro alrededor y nos van a preguntar qué hiciste para cambiar. Entonces, ese es nuestro mejor ejemplo hacia los demás, ¿no? La actitud que nosotros mantengamos ante la vida y ante nuestra propia vivencia individual como seres humanos. Gracias. Gracias, Patricia. Así es como accionamos y reaccionamos ante las circunstancias que tenemos presentes. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué deseos tenemos? De ahí también es una referencia de cómo estamos. Y ahí es donde está el trabajo fuerte. Y en cuanto a lo que decías también de la comparación y la contrastación, de eso se trata la teosofía. Nos invita a que comparemos y contrastemos, no para sacar lo negativo de que la teosofía dice esto y aquello dice no. La idea de la comparación y la contrastar, disculpe, contrastación, es para tomar lo mejor de cada una. Tomo lo que tiene bueno el budismo, tomo lo que tiene bueno el catolicismo, etcétera, lo que tiene bueno cada uno y lo añado a lo que yo entiendo de la teosofía. Entonces la idea es sumar, no decir la mía es mejor porque ya está aquella, no, contrastamos para mejorar y para lo que tiene aquella, agregarlo, porque cada religión o cada filosofía tiene un pedacito de verdad, porque no podemos decir que alguna tiene todo malo, todas tienen un pedacito de verdad. Y al final, como dijiste también, la verdad a la que nosotros tenemos acceso, porque estamos limitados a este plano físico. Algunos, pues en sus meditaciones tienen vislumbres y pueden acceder a otros planos de conciencia. La mayoría, o por lo menos yo hablo por mí, no tengo acceso a aquello. Estoy limitada por lo que mis sentidos físicos me presentan. Pero tenemos la convicción de lo que nos dijeron los maestros. Hasta que no lo pueda comprobar, yo lo tomo como cierto. Pero sumando. No desmejorando, sino sumando. El teléfono es que una vez, como dice el refrán, hay que ver para creer, pero cuando el hombre siente ese impulso interno de querer saber qué soy, a dónde vengo, a dónde voy, empieza a buscar y encuentra muchas respuestas muy importantes. Me acuerdo cuando era carne, hace 40 años, que en cualquier reunión familiar, cumpleaños de amigos, todos con carne y yo iba con mi patito con la. ¿Y por qué no es carne? Yo ahora como menos, te dicen. ¿Por qué con animal? Y se creían que yo era estúpida, ¿viste? Pero la que uno tiene, a que sigan investigando, buscando, y me hace recordar que el Maestro Jesús a cada uno que curaba le decía, yo no te fe, tu fe te ha dado. La fe que llega del Señor y a la vez Ok. Sí, eso es súper importante que cuando tenemos ese impulso interno lo sigamos y no estemos distraídos, porque todos hemos tenido ese impulso. Pasa que tenemos que estar atentos y escucharlo y dejarnos guiar por nuestro yo superior, que es el que nos va a impulsar a hacer cosas virtuosas, a elevarnos. Y en cuanto a lo que creo que mencionabas algo del vegetarianismo, que te juzgaban porque no comías carne. Bueno, a cada quien le llega a su momento. Y sí, de repente es importante no solamente no comer carne, no tomar alcohol,
porque es un paso para ir purificando nuestro vehículo físico. La idea de que estemos aquí es que no solamente vayamos purificando nuestro cuerpo físico, sino todo el cuaternario inferior. Pero lo debemos hacer porque tenemos ese llamado interno, porque tenemos como esa necesidad. No imponernos, porque eso es una manera de violencia. No podemos imponernos nada. O sea, como que ya yo no voy a comer carne porque no, o sea, lo tenemos que sentir. Y no porque esté de moda, ahora está que muy de moda, no. Es porque es ese deseo interno de verdad que veo que el animal es mi hermano menor y entonces no me lo quiero comer. Pero también si te lo comes, no pasa nada. Tampoco podemos juzgar eso. Eso sería lo ideal, porque nosotros no tenemos garras para comer carne, no tenemos dientes para comer carne, o sea, nuestra infraestructura no está hecha para comer carne. Pero si la comes tampoco pasa nada, porque hay de repente mucha gente que no come carne, pero ¿qué pensamientos tiene? Creo que nombraste algo de Jesús, no sé si iba relacionado por ahí a que Jesús dice que no es lo que entra lo que entra por la boca lo que envenena al hombre, sino de lo que de ella sale, no te entendí muy bien, pero quizás también es eso, pues hay que tener respeto a toda la vida, entonces no comemos animales porque respetamos la vida, pero no porque sea una imposición, porque nada por violencia funciona. Muchísimas gracias, Nélida. Creo que por ahí era que habías dicho algo de Jesús y hablaste. Gracias. Hugo, bienvenido, adelante. Gracias, Caro. Buenas tardes, buenas noches a todos. Del comentario de Salomón, quería decir, aquí en el texto que está en pantalla dice que la señora Blavatsky atacó 3 frentes, ¿no? El dogmatismo religioso, el engreimiento científico y el ignorante espiritismo. Bueno, el espiritismo desapareció, ya no existe. Ya no hay tampoco un engreimiento científico, porque los científicos tienen una espiritualidad muy marcada en cualquier ámbito de la ciencia. Pero el dogmatismo religioso todavía sigue. Y en realidad nacemos nosotros con un condicionamiento religioso que nos lo impone la familia y la sociedad. Y en nuestra sociedad precisamente es la religión católica. Es algo que está, o sea, la religión cristiana y católica es algo que está fuertemente incrustado todavía en el inconsciente colectivo de Latinoamérica y de Europa, principalmente de España. Y la señora Blavatsky en Isis sin velo tomo 4 ataca principalmente a la religión cristiana. Ahora, como decía Salomón, si es que alguien nos consulta algo, a mí me ha ocurrido personalmente que he sido visitado por testigos de Jehová o por representantes de otras religiones y he aprendido que lo mejor es escucharlos, no tratar de explicarles conceptos teosóficos, porque esto se vuelve algo personal. Ellos van a aferrarse más a sus creencias y en realidad se les estaría haciendo un daño. Es un karma para uno, para el que está haciendo, el que está tratando de hacerles conocer otra cosa. Ellos van a querer aferrarse más a su religión, a sus creencias, y eso me parece que va a ser en contra de ellos. A la larga, su evolución espiritual les llevará a conocer las verdades teosóficas, por un lado. Y pienso que por otro lado, nuestro conocimiento teosófico es demasiado sagrado para que sea menospreciado. Dice el refrán, la máxima, que cuando el alumno está preparado, llegará el maestro. En su momento ellos van a estar preparados, su proceso evolutivo personal los va a llevar hacia la teosofía, y entonces se van a desprender de las creencias erróneas y van a reconocer los valores eternos, divinos que enseña la teosofía. Gracias, solamente eso. Gracias, Hugo. Pues sí, así es. No hay que buscar la controversia. Si hay que hacer un diálogo, tiene que ser armonioso, pero a veces, como dices, a veces es mejor callar y no tratar de inculcar ideas que a esa persona no está preparada. Ya le llegará el momento. Muchísimas gracias. Así es. Ok, continuamos la lectura justo donde nos estaba comentando Hugo. Ella atacó en 3 frentes, oponiéndose al dogmatismo religioso, al engreimiento científico de sus días y al ignorante y simplón espiritismo que prevalecía en esa época. La vigorosa polémica de sus primeros escritos fue un preliminar necesario al trabajo que seguiría y que fue la restauración de la tradición esotérica.
Entonces, Blavatsky atacó estas tres esferas porque las consideraba obstáculos para el avance de la humanidad. Ese obstáculo impedía a la humanidad llevarla hacia una verdad espiritual que fuese más completa, a una comprensión quizás holística del universo. Entonces, ella se basaba en su convicción de que estas aproximaciones, sin discernir en la ciencia y en la religión, impedían el acceso a una verdad que es muchísimo más profunda y más universal. Ella comentaba generalmente en Isis sin velo, que fue donde habló más de las religiones, como comentaba Hugo, que las religiones establecidas particularmente, que era el cristianismo, aunque su crítica por supuesto era muchísimo más amplia, no solamente el cristianismo, que habían distorsionado las verdades espirituales originales a través de dogmas que eran sumamente rígidos, interpretaciones totalmente literales y rituales vacíos, como en el caso que hablábamos de la confirmación, el bautismo, etc. Ella señaló que en su momento, y que aún se mantiene, las religiones tienen un clero que está materializado, que es dogmático y con demasiada frecuencia está corrompido. Y además exigen dogmas que no tienen pruebas. Entonces, la rigidez de estos dogmas de las religiones impide la evolución espiritual y la comprensión de esas verdades universales. También ella acusaba a la ciencia de su época de ser excesivamente materialista, porque reducía toda la realidad a lo observable y a lo medible, ignorando todas las dimensiones espirituales, las dimensiones psíquicas y todas las dimensiones metafísicas. También decía que ese engreimiento de los científicos limitaba también la comprensión de la realidad, porque se estaban limitando a una versión parcial y superficial, impidiendo el reconocimiento de las leyes ocultas del universo y de la naturaleza del ser humano, porque con que algo nosotros no lo veamos no quiere decir que no exista. Recordemos que existen diferentes planos de conciencia y en cada plano hay materia, habitantes y leyes de acuerdo a la materia de ese plano. Entonces, que nosotros no lo veamos no quiere decir que no exista. También nos dice Blavatsky, dice sin velo, que un científico que esté familiarizado con las modalidades de una energía universal no puede sostener, o sea, en la cabeza no le cabía que ese científico no pudiese sostener que la vida era solamente un fenómeno de la materia. Aún así, sin que pudiese analizar debidamente las otras condiciones de la materia. Entonces ella le decía, si no tuviese la capacidad de hacerlo, si eres un científico que crees en la energía universal, tienes que saber que esto va más allá. En cuanto a lo que hablan también del espiritismo, recordemos que el espiritismo es la creencia de que los espíritus de las personas que mueren, o sea, de los muertos, vuelven acá hacia la tierra para comunicarse con los vivos. Es decir, la doctrina o el sistema de los que creen en la evocación de los llamados por ellos espíritus, utilizando un conjunto de medios, de ceremonias, de rituales especiales. Nosotros como estudiantes de teosofía sabemos que existen esos fenómenos espiritistas, que existen esos fenómenos mediumísticos y espiritistas, pero los rechazamos totalmente, porque eso es una degradación de las almas. Además, ella también denunció en su momento fraudes y charlatanerías en todos esos asuntos. Y anunció muchísimo de los peligros, alertó de los peligros del mediumismo. Porque por supuesto que existe una verdadera espiritualidad. Hay seres que se comunican con entidades de otras dimensiones, pero ¿quiénes son capaces de llegar a eso? ¿Quién puede comunicarse con un maestro? Un maestro no se comunica con cualquiera. Entonces, recordemos que el medium es la persona a través de quien la acción de otra persona o de otra entidad se manifiesta o se transmite. O sea, la mayoría de eso se da es con formas astrales. Ella siempre afirmó que la teosofía, como sabiduría divina, ofrecía una síntesis que podía trascender esas limitaciones, esos dogmas de cada una de esas religiones, de la ciencia, revelando una unidad que debe haber entre la religión, entre la ciencia y la filosofía. Decía también que la filosofía es un puente que trata de reunir o de unir o hacer o de mezclar a la religión y la ciencia. Y de eso se trata la teosofía. Bueno, esta parte es bien interesante porque nos están mostrando lo que HPV y los maestros quisieron atacar, como dice aquí, porque creo que esa es la palabra que usan, ¿no? Sí. A finales del siglo XIX. Pero bueno, vamos a actualizar eso un poquito a lo que es nuestro siglo XXI, lo que estamos viviendo hoy en día, haciendo la salvedad de que
está muy claro que la sociedad teosófica hoy en día no tiene una actitud de estar atacando otras doctrinas u otras creencias. En su época fue diferente con Blavatsky, su sentido tenía y creo que Sintrió tuvo su fruto, ¿verdad? Fue lo que ellos tenían o pretendían hacer en su momento, creo que tuvo una buena, o sea, fue fructífero, como dije antes, realmente, para finales del siglo XIX. Pero bueno, actualizando un poquito eso, fíjense. Hablamos de la parte que Hugo dijo que no existía hoy en día el espiritismo. Bueno, como tal quizás no existe, pero sí sabemos, ¿verdad? Hoy en día llaman canalizadores a esas personas que tienen comunicaciones con los muertos, ¿verdad? Hay otros que los siguen llamando mediums o medium y siguen existiendo. Quizás ya no los vemos en organizaciones como era en la época y se reunían y hacían reuniones y eran grupos que se invitaban, pero hoy en día se consigue, hoy tenemos las redes sociales porque son los canales de comunicación que existen hoy en día en este siglo y vemos cantidad de gente ofreciendo servicios de canalizaciones y de medios. O sea que sigue existiendo esa creencia que sabemos que hoy en día, como Caro lo dijo, muchas personas no podemos negarlo que puedan tener una capacidad de algún tipo de comunicación con alguna entidad, que bien sabemos en teosofía qué tipo de entidades son las que se presentan en esas canalizaciones o en esas sesiones de medium, ¿no? Pero hoy en día sabemos que los mueve mucho el dinero. Quizás antes igualmente era el motivo, pero hoy en día es mucho más fuerte. Entonces todavía estamos bajo el dominio de esas cosas y yo creo que mucho más que antes, porque hoy los medios sociales, las redes sociales tienen un canal de influencia muy fuerte y sobre todo en la juventud. Todavía hay muchas personas que creen y buscan soluciones en ese tipo de recursos de sus familiares muertos, que eso a veces hay que entenderlo, pero todavía sigue existiendo. Otra cosita con referencia al caso de las religiones, que fueron atacadas en esa época por su dogmatismo, por la esclavitud que ellos, en un sentido, eh, mantenían a sus seguidores, ¿no? Hoy en día, aparte de esas religiones dogmáticas de toda la vida, hoy cualquiera en un canal de YouTube, en una red social, se lee 4 libros, ¿verdad? Y crea una nueva filosofía, una nueva, no lo voy a llamar religión, pero una nueva filosofía que encaje a los gustos de la gente o de lo que él cree y empieza a tener sus seguidores. O sea, hoy tenemos también, lo vemos por ahí, lo que muchos llamamos esa falsa espiritualidad, creencias que simplemente hacen repetir doctrinas que están más que sabidas, las reforman, las acomodan al gusto de la gente. Entonces, hoy en día también tenemos esa parte muy fuerte en la vida diaria y como repito, muy dedicadas y dirigidas hacia la juventud, porque hoy en día la juventud ya no tiene mucho apego a las religiones clásicas, a las dogmáticas, a la católica, podemos hablar que es la que conocemos nosotros en nuestro ámbito eh, como seres de por aquí de Occidente, que la católica era la que dominaba. Entonces, muchachos que hoy en día buscan algo de espiritualidad y caen en ese tipo de doctrinas que muchas veces ponen sus vidas en riesgo, como sabemos, ofreciendo cosas que no tienen nada que ver de espiritual, ritos y brebajes y pociones. Entonces, hoy en día tenemos también eso. O sea, y como dije, la sociedad teosófica no está enfrascada en luchar eso, pero sí tenemos que ser claros de que esas cosas existen. Igual pasa con la ciencia. En aquella época, en la época de Blavatsky, un científico tenía que tener una publicación, pertenecer a un grupo de científicos, las sociedades científicas de la época, las grandes sociedades, que muchos científicos dieron aportes excelentes en la ciencia, pero hoy en día, miren, cualquiera se para frente a una cámara, toma un libro o cualquier cosa y empieza a hablar de ciencia sin tener ni idea de lo que está diciendo. Y se cree un científico y a veces vemos un video y creemos lo que esa persona está diciendo. Antes un científico tenía que experimentar, tenía que estudiar, tenía que hacer. Hoy cualquiera lo hace. Entonces, hoy en día tenemos estos mismos peligros y quizás otros más. No voy a entrar quizás en otras doctrinas, pero tenemos esos mismos peligros del siglo XXI. Entonces, bueno,
aunque no los atacamos, porque no es nuestra misión como sociedad teosófica y viene más o menos también aferrada a lo que venía comentando Salomón y todos hablamos, pero tenemos que tener cuidados con ellos. Tener cuidado porque muchas personas caen en ese tipo de engaño que tenemos hoy a la vuelta de la esquina, porque hoy en día abrimos el teléfono y estamos recibiendo información, prendemos el televisor y estamos recibiendo información. Entonces, ¿cuánta de esa información es valiosa, por decir algo? Pero sabemos que la mayoría es información fraudulenta, cantidades de mentiras que escuchamos y tenemos a la vista todo el día. Entonces, hoy en día el trabajo de nosotros como estudiantes de teosofía, solamente podemos hablar como estudiantes de teosofía, es ese discernimiento y tener precaución de que esas cosas. Bueno, fíjense también, hoy en día ustedes abren, todo el mundo lee cartas de tarot, todo el mundo hace cartas astrales, todo el mundo lee registros akáshicos, cantidad de gente que hace regresiones, una cuestión tan delicada, y como decía, los que ofrecen bebidas y brebajes para que la gente se ilumine, para que la gente se eleve. Entonces, hoy en día tenemos nuevos problemas que son estos mismos, pero actualizados. Gracias, Carlos. Gracias, Daniel. Así es, tenemos un mercado espiritual para lo que quieras. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo lo quieres? Te lo ofrecemos. Y al final son ciegos guiando a otros ciegos. Y lo que son es distracciones y te desconectas de lo que realmente tienes que estar conectado. Gracias, Daniel. Inevitablemente, ella, Blavatsky, se convirtió en el blanco de hostilidad e insulto personal. Sin embargo, el hecho de que sus enemigos no fuesen capaces de encontrar otra arma en contra de sus enseñanzas, que no fuese la calumnia en contra de su persona, algo que continúa hasta nuestros días, es un curioso reconocimiento de la validez de las doctrinas del esoterismo. Aquí el texto nos está diciendo que la naturaleza de los ataques contra Blavatsky sirve como una prueba circunstancial de la fuerza inherente de estas doctrinas esotéricas que ella representaba. Si las ideas fueran débiles, se habrían desvanecido o refutado directamente. Incluso en su momento la atacaron más a ella que hasta los mismos espiritistas. O sea, los espiritistas los ignoraban por completo, no lo atacaban. Entonces, por eso que pensamos que es una prueba circunstancial de lo que ella estaba diciendo, de esa fuerza. Recordemos que una doctrina es un conjunto de principios, de ideas que son sostenidas y enseñadas como verdaderas para cierto grupo de personas, porque no todo el mundo la acepta. Y es la base teórica que explica una realidad, contrastado con un dogma, que es también un tipo de doctrina, que es una verdad revelada o establecida por una autoridad y que no admite duda, que no admite discusión. Ahí no hay duda, ahí no hay refutación. Eso es así porque es así y ya. No se puede preguntar, no se puede investigar, ahí no hay duda. Es así porque lo dijo el Papa, por decir un ejemplo. Entonces, la enseñanza de Blavatsky y sus escritos, pues, puso en tela de juicio las creencias, los valores y los sistemas de poder que ya muchísima gente había aceptado, pero así, ciegamente. Y esto, como dice aquí, aún algo que continúa hasta nuestros tiempos, o sea, aún se mantiene. Esta información, también como nos comentaba Salomón en su comentario, es criticada o es rechazada por muchísimas personas, por algunas. ¿Por qué? Porque esta información desenmascara lo que ellos creen. Se sienten amenazados. Muchas personas tienen miedo al cambio, tienen miedo a la incertidumbre y a la posibilidad de que esas propias verdades sean erróneas. O sea, de darse cuenta que lo que siempre creyeron es mentira, que no existe. Entonces, para todas aquellas personas que están atrapadas en la ilusión, esta exposición de estos conocimientos puede ser más bien desestabilizadora y amenazante, porque ellos tienen una falsa seguridad, una falsa sensación de seguridad y control, porque no es así. Entonces, esas personas, no digo que todas, pero muchas, prefieren atacar la luz que enfrentar su propia sombra, y por eso Blavatsky recibió tantos ataques. La teosofía nos enseña que la evolución es un proceso constante, pero no está exento de resistencia, porque existen fuerzas involutivas, por no decir que sean fuerzas malignas, etcétera. Vamos a llamarlas fuerzas involutivas, ¿verdad? Esas fuerzas involutivas están asociadas a la materialidad, al estancamiento,
al egoísmo. Y esa fuerza involutiva, por supuesto, se opone a la fuerza evolutiva, que está asociada al espíritu, a la expansión, al altruismo, a la luz. Entonces, en esa evolución hay esa constante fuerza que es contraria. Entonces, una persona iluminada, como el caso de Blavatsky, pues es un agente de evolución y por lo tanto es un blanco de todas esas fuerzas de resistencia. Y las personas con un alto grado de iluminación no solamente transmiten ideas, sino que ellos transmiten vibraciones energéticas que pueden ser percibidas como amenazantes por aquellos con las vibraciones más bajas, aquellos que también sienten lo mismo, pero están del otro lado. Entonces ellos la sienten y lo que hacen es atacarlo. Es una cuestión ya también de resonancia energética. Por eso tantos ataques. No solamente a Blavatsky, vemos el caso del señor Buda, del Maestro Jesucristo, y así de cuántos, de Giordano Bruno, etcétera. ¿Cuántos? Que porque están transmitiendo conocimiento, porque están entregando luz, pues entonces es más fácil apagarla, atacarla, esas fuerzas involutivas. Bueno, ciertamente que, como dice Hugo, tenemos que tener precaución con lo que exponemos del conocimiento de teosofía a otras personas que no lo conocen, pero resulta, yo lo he sentido así, que se impactan. Esas personas, a pesar de que pues tienen un comportamiento diferente, unas ideas diferentes, pero son impactadas, ¿eh? Cuando se dice algo concerniente a lo que aprendemos aquí en teosofía, yo lo veo en su cara que son impactadas. Y eso ya ayuda, yo digo que ayuda porque pues tenemos una meta también de difundir el conocimiento de teosofía. Pero nada más quería decir eso porque sí lo noto. Hay gente que se molesta, pero esa gente se aleja. Pero hay gente que se interesa y yo veo que son impactadas. Nada más, gracias. Sí, Salomón, eso, hay personas que se cuestionan, entonces dicen, bueno, ¿y por qué si la iglesia me dice esto? ¿Por qué me dice que ellos se cuestionan? Y entonces empiezan a buscar, empiezan a pensar, ay, esto tiene lógica, esto tiene, es algo que puedo racionalizar. Es como que dicen, ay, que en el infierno te vas a quemar, ¿ok? ¿Qué se va a quemar? Si tu cuerpo físico está aquí. Entonces ya la gente empieza a cuestionarse y empieza a hacerse preguntas y le interesa. Habrá, como dices tú, el que no está preparado y que eso se siente más bien como una amenaza. Pero todo lo contrario, toda esta información nos hace salir de la ignorancia. Cuando salimos de la ignorancia perdemos el miedo. Cuando perdemos el miedo sabemos que estamos unidos, que somos hermanos, que hay fraternidad y eso nos impulsa a ser mejores personas. Gracias. Sí, otra cosa que también me parece muy interesante es que uno aprende a escuchar a otras personas con otras ideas. Y lo bonito de todo esto es que uno no se molesta. Bueno, a mí me pasaba que sí me molestaba, pero hoy en día, pues digan lo que digan, yo no me siento afectado, no me siento que me ofenden. Entonces, yo creo que es muy, muy bonito que uno pueda escuchar sin ofenderse y poderse abrir también a otras ideas o otras personas que también, como dices tú, tienen algo de verdad. Y pues esa es la comunicación que necesitamos de otras personas que pues también tienen derecho de expresar sus ideas, ¿no? Gracias. Así es, llegar a un diálogo armonioso. No tenemos por qué pretender que los demás piensen como nosotros, porque aquí mismo en la teosofía tenemos diferentes puntos de vista, cada uno tiene su estado mental y eso no quiere decir que el uno tenga razón y el otro no, quizás los dos tienen un pedacito de verdad. Entonces no hay que llegar a la controversia, hay que tener un diálogo armonioso. Siempre es bueno cuando las personas tienen distintos puntos de vista porque en un estudio no nutre. Yo lo veo así y fulanito lo ve así, pero ese lo ve de otra manera. Y entonces ya el labor de cada uno, bueno, vamos a ver. Yo voy a investigar por qué este dice esto, porque esto quizás alguno tiene un pedacito de verdad o quizás ninguno. Sí, y también, mira, Caro, con respecto a la unidad, yo he aprendido con Enrique que la persona que está platicando conmigo, yo soy él y él es yo. Somos una gran unidad universal. Entonces, lo que yo digo afecta a todos y yo soy todo, yo soy el universo, yo soy todo lo demás y todo lo demás soy yo. Entonces, eso a mí me ha ayudado mucho a entender
que a pesar de las grandes diferencias de opinión, sin embargo, pues estamos en un nivel de evolución diferente y por lo tanto yo no me tengo que sentir aludido porque diga algo que a mí no me gusta, sino que tengo que entender que todos formamos parte de esa gran unidad y que estamos en diferente nivel, pero somos hermanos todos, incluyendo a los animales y al reino vegetal. Y pues eso a mí me ha ayudado mucho. Gracias. Salomón, todos en esencia somos los mismos, lo que pasa es que tenemos distintos estados mentales, pero hay que tener respeto por las creencias personales, no somos quienes para juzgarlo, que es difícil, sí, que quisiéramos, cuando uno descubre la teosofía, uno quisiera que todo el mundo estudiara teosofía, pero mira, esto es una maravilla, es un mundo nuevo que se nos abre, es un mundo de oportunidades, es algo maravilloso, así lo siento yo cuando comencé en esta vida con estos estudios. Y a mí sí me gustaría, mi familia, etcétera, que todo el mundo, pero uno no puede hacer nada. Y eso lo va aprendiendo uno, que ya quisieras tú que todo el mundo estudiara, pero hay que respetar los tiempos y los momentos de cada uno. Y es muy satisfactorio, yo digo, ¿eh? Gracias. Así es, gracias a ti. María, adelante. Yo lo único que quería mencionar era bueno, dos cosas. Una, en la primera parte de toda esta última exposición, se habla del papel del espiritismo. Y te acuerdas, Caro, que justo lo vimos ayer en el estudio de las cartas, cómo los Mahatmas dicen, o sea, nosotros propiciamos de alguna manera que el espiritismo fuera como la cubierta de la corriente ocultista, ¿sí? Porque justamente a partir en ese momento histórico, la corriente, más bien el espiritismo, hizo que la gente se quedara con ganas de saber más. Eso es lo que decían las cartas Mahatma, ¿no? Entonces, en su momento tuvo una funcionalidad el espiritismo. Y yo creo que de la misma manera, incluso con la exposición de Daniel, no todo el mundo es rescatado, pero yo creo que mucha gente se pone a pensar justamente que hay una necesidad más grande de sus corazones una vez que conoce a lo mejor cosas que terminaron no siendo satisfactorias, ¿no? Y entonces va por corrientes más sólidas del ocultismo. Eso es lo que me atrevería a decir. Y por otro lado, el hecho de cuando la gente rechaza todo tipo de conocimiento que no sea el que él ha heredado de los suyos, pues tiene, digamos, yo le veo como una especie como de gran monstruito que es la ortodoxia, ¿no? Y la ortodoxia la denunció Blavatsky desde siempre, dijo, ustedes no me crean, ustedes véanlo por sí mismos a través de estos estudios, a través de su trabajo, ¿no? Entonces, creo que también está presente. Y por otro lado, lo que dijo Salomón me pareció muy bonito. Gracias, Salomón. Gracias. Es todo. Gracias, María. Si las religiones nos están creando trincheras y no nos dejan salir. Hay que ir un poco más allá. Gracias. Daniel, adelante. Gracias, Caro. No, bueno, yo quería hacer un comentario que no lo hice hace rato con lo que preguntó Salomón, que volvió otra vez a traer el tema por aquí, que sí, lo que han dicho todos es muy cierto, ¿no? O sea, es muy difícil, el difundir la teosofía es muy difícil. A nosotros quizás se nos hace muy fácil porque siempre estamos en círculos teosóficos, ¿no? Y más o menos todos nos gusta, todos tenemos una forma de pensar similar en algunos aspectos y se nos hace muy fácil. El problema es cuando nos conseguimos con alguien que no conoce la teosofía. Entonces, bueno, mi visión particular también va en que la persona que no quiere cambiar, ¿verdad? Que tiene, vamos a decir, esas personas que sean de mente cerrada, le digamos lo que le digamos, no lo vamos a hacer cambiar, pero sí siempre lo tengo presente y por eso yo sí soy del que trato como Salomón de hablar con las personas o decirle por lo menos que hay algo que se llama teosofía, ¿no? Porque cuántos están buscando y no les ha llegado esa palabra o ese tema que es el que los va a ayudar o los va a llevar por ese caminito de que nosotros estamos aquí, que es la teosofía. Porque si vemos un poquito hacia atrás, cómo fue nuestro ingreso de muchos, quizás, aquí al estudio de la teosofía, alguien nos los mencionó
alguien lo vimos en alguna parte. Entonces, eso es también lo importante del difundirlo. No imponer, como ya lo hemos dicho, no discutir, pero de repente sembrar eso. Mira, hablar de Blavatsky. La gente no sabe quién es Blavatsky. A veces le mencionan Blavatsky, bueno, y la gente después hoy en día, pues toma el teléfono al ratito, lo busca. O le dices la palabra teosofía, nunca la han escuchado y van y lo buscan. Entonces, sí hay, sí hay. Yo creo que sí se tiene que hacer el trabajo de difusión, que no es fácil, es difícil, hay que aprender, porque nos hemos conseguido con mucha gente que pues simplemente no lo aceptan por sus dogmas, por sus principios, pero yo pienso que sí, al igual como también soy de los que piensan que toda esta información que estamos recibiendo, de alguna manera tenemos que compartirla, así como nos reunimos aquí con personas que están entrando por primera vez o tienen poco tiempo, hay que compartirlo. O sea, lo que sabemos, lo que estudiamos, lo que tratamos de entender, compartirlo, porque es el trabajo, no quedarnos para nosotros con esto mientras se pueda. Y como dijo Carolina desde un principio, y fue la forma como nosotros nos lo recomendaron, no es ir a tocar puertas, pero quien esté interesado, pues compartir lo poco que sabemos, compartirlos con ellos, no quedarnos, quien esté interesado, porque hay muchas personas que nos acercamos y les interesa. Bueno, si les interesa, pues les comentamos un poquito, no abrumarlos con tanto conocimiento, pero sí darle un poquito de esas luces de qué es la teosofía y de que hay otras cosas, pero pienso que sí es valioso, es importante y yo creo que por eso estamos aquí reunidos, no solo para aprender entre nosotros, sino también para difundir cuando se pueda y a quien se pueda. Gracias. Gracias, Daniel. Sí. Adelante, Hugo. Gracias, Cap. Yo pienso que no es en esta encarnación, no es la primera vez que estamos teniendo contacto con el esoterismo, con la teosofía. Es algo que ya traemos de otras vidas y otras aptitudes también. Pienso que de alguna manera muchas otras personas también, pero no han resonado de la misma forma. Y con las campañas que hacemos, las conferencias, este mismo espacio que estamos en este momento, estamos abriendo las puertas para que pueda acercarse gente a conocer este tesoro de sabiduría. Ahora, yo pienso que de todas maneras es algo personal. O sea, cada uno de nosotros tiene que tomarse el trabajo de agarrar la doctrina secreta o alguno de los libros de la señora Blavatsky y tenemos que rompernos la cabeza para tratar de entenderlo por nosotros mismos. O sea, tiene que haber algo que resuene en nuestra alma. Una vez que resuena, una chispa que resuena en nuestra alma, ya se abre una luz y nos quedamos. Yo veo tanta gente en mi país que ha pasado por la sociedad teosófica y se ha ido. Pero mucha otra gente se ha quedado 20, 30, 40 años. Es que ha habido algo que ha resonado dentro de ellos, dentro de su alma, y saben que es verdad, que este conocimiento es verdadero. Eso es algo personal, cada uno tiene que descubrirlo. En nuestros grupos, claro, estamos estudiándolo entre todos, pero no es lo mismo. Tiene que ser un trabajo, un esfuerzo personal, una pequeña chispa que resuene en nuestra alma, porque el estudio de la teosofía está dedicado a nuestra alma, no es al intelecto. Esa pequeña chispa ya es suficiente para entender la divinidad, el universo, etc. Gracias. Gracias, Hugo. Sí, así es. Hay que, como nos comentaba Nélida, hay que atender ese impulso que tenemos. Y mucha gente deja la sociedad teosófica porque la teosofía nos invita a pensar, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, porque no es porque lo leí aquí o porque fulanito lo dijo, no, yo tengo que investigarlo, como dijiste, tengo que tratar de entenderlo. Las otras religiones es más cómoda, no tengo que estudiar, no tengo que hacer nada, voy el domingo a la iglesia, al culto, digo ya lo que pequé y ya listo, y el lunes otra vez hace lo mismo, el mismo desastre, pero el domingo me confieso y ya, me limpio. A veces hay religiones que son más cómodas. Por eso la gente a veces las prefiere, es más fácil. Y disculpe si ofendo a alguien. Salomón, adelante. Sí, gracias. Bueno, a mí me decía un miembro de la Sociedad Teosófica aquí en Puebla, dice, Salomón, es que no tenemos que hacer proselitismo. Y yo le decía, uy, yo creo que deberíamos de ir al Zócalo y ponerlo entarimado y hablarle a la gente de esto, ¿no?
Me decía, no, aquí no hay proselitismo. Pero fíjense que a nosotros, bueno, a los que asistíamos a la Sociedad Teosófica, bueno, a las conferencias de la Sociedad Teosófica en la Casa de la Cultura aquí en Puebla, nos daban un volante donde estaba el programa que iba a dar la Sociedad Teosófica al público. Y yo le sacaba copias a ese volante y en el camión lo repartía. Y había gente que decía, oiga, ¿y qué es teosofía? ¿O qué es lo que van a hablar? ¿De qué van a hablar? Y ya yo un poquito les decía, no. Le digo, pero está invitado a asistir. Y pues a mucha gente iba. Entonces yo siempre les decía a los compañeros o a los hermanos, les decía, pues es que mucha gente ni siquiera ha escuchado la palabra. Entonces, yo siempre he sido un poquito proselitista, ¿eh? Y me da mucho gusto que en YouTube, aquí, bueno, en YouTube, hay conferencias de las que se llevan a cabo en Teosofía y ya salen en estas redes sociales, ¿no? Entonces yo digo, qué bueno que la gente se entere, ¿no? Entonces nada más quería decir eso porque a mí sí me interesa mucho que la gente se entere, aunque yo no sepa mucho, ¿no? Pero sí me gusta. Gracias. Gracias, Salomón. Sí, esa es la labor que deberíamos hacer todo de divulgación. Es como decía Blavatsky, que ese es uno de los mayores trabajos que tenemos que hacer, entregar porciones de la verdad, o por lo menos como uno lo entiende. Y después cada uno saca sus propias conclusiones, pero debe haber un trabajo de difusión. La mayoría de las personas no sabe que existe la teosofía, no sabe nada de Blavatsky, no sabe nada de los maestros de sabiduría, y es una pena. Pero también es una maravilla todos estos grupos de estudio donde todos aportamos, donde todos aprendemos de todos, y estamos aquí un poco de países reunidos con una misma función de todos aprender, de todos aportar, de todos entregar un poquito de esa información, un poquito de lo que sabemos o cómo lo vemos nosotros. Y eso también es una maravilla. Aquí estamos un poco de países reunidos. Fíjate que aquí, nosotros en Panamá, aquí no hay ni siquiera sociedad teosófica, no hay un grupo de estudio, o sea, no hay nada. Si no fuera así por esto, nosotros estuviéramos. Y uno puede estudiar en su casa y uno necesita estudiar solo. Pero esto también, esto ayuda a la fraternidad. Y estudiar en grupo, por supuesto que nutre el estudio, porque alguien lo ve de una manera diferente, ve una conferencia, ve otro estudio y nos nutrimos todos. Y luego yo en mi trabajo interno lo comparo, lo contrasto y lo medito. Gracias. Hay que verlo también desde otro punto de vista. Si esto no hubiese querido que se divulgara, los maestros no hubiesen hecho un trabajo. Blavatsky no hubiese hecho un trabajo. Miren, yo he escuchado a muchos conferencistas que no son miembros ni simpatizantes ni seguidores de la teosofía y conocen a Blavatsky y han leído la Doctrina Secreta o Isis sin velo. Entonces ese fue el trabajo que ella hizo. Ella dejó sus palabras en forma escrita, no para la sociedad teosófica. La Doctrina Secreta fue dedicada a todos. Y hay muchísima gente que incluso que son personas no espirituales, llamémoslos espirituales, que anden en esa corriente buscando un conocimiento espiritual y mucho menos ocultista. Y conocen a Blavatsky, conocen sus doctrinas y conocen sus enseñanzas. Entonces, el trabajo lo inició ella. Lo inició ella junto con los maestros de divulgar. Gracias. Junto con una lista de sus abundantes escritos en la bibliografía, se hace también referencia a varios relatos confiables de la vida de la señora Blavatsky y del lanzamiento del movimiento teosófico. El alcance de su producción literaria es en verdad notable, especialmente si uno tiene en cuenta que fue producida en una lengua extranjera para ella, durante 17 años de viajes frecuentes y con mala salud casi constantemente. Blavatsky fue una viajera incansable desde una edad muy temprana y su viaje no eran simplemente vacaciones, eran búsquedas de conocimiento y de experiencia. Viajó a muchísimos sitios, se dice que fue a Turquía, Egipto, Grecia, Italia, Estados Unidos, México. Y bueno, y en el Tíbet, donde
Se nos dice que fue instruida y entrenada por los maestros Kashi y por el maestro M. Entonces, la envergadura de estos viajes de Blavatsky en una época sin las facilidades de transporte que tenemos hoy en día. Y además, para una mujer, y que la mayoría de las veces ella viajaba sola, entonces eso es un testimonio de su determinación, de su búsqueda implacable, de ese conocimiento esotérico, de su determinación por hacer su trabajo. Ahora, en cuanto a su salud, pues fue crónicamente mala a lo largo de gran parte de su vida adulta, especialmente después de fundar la Sociedad Teosófica. A menudo pues sufría diversas dolencias debilitantes. Pero la vida de Blavatsky fue una proeza de resistencia física y de resistencia mental. Sus extensos viajes por todo el mundo no solamente le brindaron el vasto conocimiento y las experiencias que luego canalizó en sus obras, sino que también la sometieron a enormes tensiones físicas. Simultáneamente con todo esto, su cuerpo luchaba constantemente contra una serie de enfermedades crónicas y debilitantes. La combinación de todos estos factores pues hace que su capacidad para concebir, para investigar y para escribir obras tan monumentales en un idioma que no era su idioma nativo, pues es un testimonio casi sin precedentes de su intelecto, de su disciplina y de la profunda convicción en las misiones que le pusieron los maestros. Y no solamente eso, sino la calidad de la información que ella estaba dando cuando no tenía el acceso como nosotros, que entramos de una vez a cualquier inteligencia artificial o en Google y buscamos tal cosa. O sea que a veces es inexplicable de dónde obtenía todo esto. Entonces, por eso dice, es el trabajo de los maestros. También, claro, ella dio mucha información, pero la mayoría fue los maestros a través de ella. Sí, gracias, Carlos. Oye, siempre me pregunté cuando escuché por primera vez esto que la señora Blavatsky hacía y que se enfermaba y que pues los maestros sencillamente pues no hacían mucho porque el karma, la ley kármica es para todos, ¿no? Y me sorprendía mucho, yo decía, bueno, ¿por qué si tienen todo ese poder los maestros, por qué no la sanan? Y sanarla bien para que esté bien y pueda hacer su trabajo, ¿no? Pero después cuando escuché la ley kármica, yo digo, es que no hay de otra. Yo tengo que cumplir con lo que tengo que cumplir y tengo que vivir lo que tengo que vivir. Y lo debo hacer de la mejor manera, pero la ley se aplica. Y eso me pareció muy interesante porque yo no había escuchado algo así. Porque, por ejemplo, en el cristianismo, pues ya sabemos cómo Jesús cura a los enfermos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este caso de la teosofía, pues es muy diferente porque la ley kármica se aplica y ya. Y los maestros no pueden intervenir en la ley kármica de nadie. En la señora Blavatsky hicieron una pequeña excepción cuando le preguntaron si quería continuar o no. Y entonces, pues le ayudaron un poquito a continuar con un poco más de salud para que pudiera continuar. Pero no intervinieron de tal manera que le quitaran todo lo que tenía que pasar ella, como la señora Blavatsky, ¿no? Gracias. Sí, Salomón, hay varias opiniones al respecto. Entre una de esas, pues que estas enfermedades se dice que pueden ser el saldo que su alma necesitaba liquidar para equilibrar el karma acumulado, permitiendo así pues su evolución. Entonces, en el camino espiritual de un adepto o de cualquier alma basada, a veces el karma se acelera o se quema, por decirlo de alguna manera, en una sola encarnación para permitir un progreso más rápido. Entonces, esas enfermedades dolorosas que ella tenía podrían ser un proceso de purificación intensa que, aunque física y mentalmente era excesivamente agotadora, pues aceleraba pues, la liberación del alma de esas antiguas deudas kármicas. Entonces, esa podría ser una explicación. Además, el karma también podría ser el inmenso costo físico y energético de su monumental misión. Entonces, no solo, ese es otro punto de vista. O sea, ese gasto físico y energético, mira todas las condiciones en cómo viajaba, más de 17 viajes. Entonces, ella tuvo sobre sus hombros, como se dice coloquialmente, una carga de trabajo y un sacrificio personal. Aparte que Blavatsky también tomemos en cuenta que era un canal para enseñanzas de muy alta vibración proveniente de los maestros, porque los maestros, ella era un canal para toda esa información que venía de los maestros. Entonces, la transmisión
y encarnación, por decirlo de alguna manera, de esas verdades esotéricas al plano físico, porque son desde los planos sutiles hacia el plano físico, podría haber impuesto, esto también es una especulación, es una opinión, podría haber impuesto una tensión tremenda en su sistema nervioso y en su cuerpo físico, que actuaba como un transformador. En su cuerpo físico estaba transformando toda esa información que viene de unos planos sutiles hacia el plano físico. Entonces, en ese cambio podría haber afectado también su sistema nervioso. También hay otra cosa. Ella se enfrentó como mencionábamos antes en el texto, a la oposición de las fuerzas contrarias a la evolución. Entonces, era esa oposición no solamente era en la parte física, ella tuvo muchos ataques también en la parte sutil o en la parte psíquica. Entonces, hubo muchos ataques en ese sentido. Entonces, esa es una batalla, ella hizo una batalla contra la ignorancia, contra el prejuicio. Todo eso también pudo haber drenado su energía vital y manifestarse como una enfermedad física. O sea que pudo haber sido muchísimos factores, no solamente de karma, aunque eso se nos dice que cuando son almas avanzadas, pues necesitan quizás quemar su karma más rápidamente, pero fíjate todas las otras cosas que también están ahí, que son factores predominantes y que podemos verificar que es así, porque ella, por supuesto, sufrió de muchísimos ataques psíquicos. Cierto, gracias. A ti, Salud. Patricio, bienvenido y adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Esto me hace recordar a una pregunta que le había hecho una vuelta a un mago sanador que en pocas palabras me advirtió y me dijo: tengan en cuenta de que si yo sano a una persona, otra persona en el mundo se enfermará por ella. Teniendo en cuenta eso, obviamente uno se pone a pensar de cómo diversos magos blancos o los mismos cabalistas anulan el karma de alguna forma, o la influencia astrológica, utilizando obviamente algunas técnicas de alta magia o técnicas avanzadas de magia ceremonial en algunos casos, y uno se pregunta hasta qué punto la ley kármica se puede aplicar de una forma, puede ser transgredida, ¿no? Sin evitar obviamente más karma. Así que ahí hay un abanico inmenso de cosas por ahondar, y nada más era mi aportación, y solamente lo que quería opinar con respecto a eso, que es un tema muy, muy complejo y en el cual la influencia de la ley kármica tiene mucho, mucho que ver, ¿no? Así que nada más, esa era mi opinión. Muchas gracias, Patricia, por tu opinión muy interesante y muy importante, porque como dijiste, cuando se hace magia, que recordemos que la magia como tal no existe, sino la magia es la ignorancia de leyes. Nosotros no hacemos magia porque desconocemos el funcionamiento de una ley. Cuando alguien practica una magia, está moviendo energías. La mayoría de las veces, por no decir todas, cuando está moviendo esa energía, está haciendo el uso de elementales. Entonces recordemos que los elementales son fuerzas incipientes, que no tienen conciencia, que no tienen como un color, por decir algo. No son ni buenos ni malos. Entonces, cuando el mago va a hacer algún tipo de magia, va a hacer algún tipo de sanación, está trayendo esos elementales. Los usa para allí. Entonces, hay que tener el conocimiento para después, ¿qué hace ese elemental? Porque tú sacaste ese elemental de su trabajo y lo trajiste hasta aquí, después ¿dónde va a quedar ese elemental? Entonces, quizás por ahí lo podría interpretar yo como dijiste, que ese elemental quedó por allí y eso se lo va a llevar a esa enfermedad a otra persona. Porque si alguien cenó por aquí y ese va a enfermar por allá. Pero antes o después, no será en esta vida o en otra, todo eso va a salirnos. Porque del karma no se salva nadie. Hasta lo mínimo que creamos que hicimos, algún pensamiento, cualquier cosita que hagamos, cualquier acción, emoción, buena o mala, estamos sembrando la causa para una consecuencia. O sea que eso no se pierde. Lo que se hizo, algún día se pagará en alguna encarnación. O sea, eso no se va a perder. Porque nosotros desestabilizamos la armonía en el universo. Porque ahí había unas causas y estaba un efecto de una causa. Nosotros lo desestabilizamos, lo cambiamos. Y ahorita lo cambiamos. Pero eso, más adelante, esa energía va a volver acá. Porque el karma se trata de eso, de volver la armonía a lo que nosotros desestabilizamos, o así más o menos lo entiendo yo. Pero gracias, Patricia, por traernos la acotación de que así funciona. Gracias. Daniel, adelante. Gracias.
Sí, con el comentario de Salomón y el tuyo también con referente a Blavatsky, fíjate que me trajo a la mente, los maestros en una de las cartas sí dicen que, bueno, ellos lo dicen a través de todas las cartas, ¿no? Que ellos no pueden intervenir en el karma ajeno, ¿no? No pueden modificar el karma de nadie, el karma tiene que llevar su evolución. Pero sí dicen también que en el caso de un chela, ¿verdad? Que tenga algún trabajo, que esté haciendo algún trabajo y es atacado por los otros hermanos, ellos en ese caso sí pueden intervenir. Entonces, bueno, podemos pensar, como dice, como bien lo comentó Salomón, que los maestros no pueden, pero fue el caso de Blavatsky, que fue lo que tú comentaste luego. Ellos sí lo dicen de esa manera, que si un chela es atacado, ellos si lo consideran conveniente o tienen el deber de repente de defender a su chela que esté haciendo algún trabajo. Gracias, Precisamente Carlos. ese ataque que estaba sufriendo no estaba en su karma, sino que como él está siendo un ser de Exacto, luz, los hermanos exacto. del lado izquierdo lo atacan para Exacto, exacto. contrarrestar. Entonces, sí, ellos dicen eso en la carta, ¿no? Que en ese caso ellos pueden actuar. Ellos pueden actuar. Gracias, Carlos. Bueno, gracias a ti, Daniel, y a todos por su participación. 10 minutos, creo que vamos a dar el estudio hasta aquí, pues siempre es importante escuchar los comentarios y los aportes de todos porque nos enriquece el estudio. Esto es un grupo de estudio donde todos estamos aprendiendo de todos. Todos tenemos algo que aportar